Continuemos con nuestra clase de teoría política centrada ahora en la evolución y desarrollo del pensamiento político. El objeto de esta sesión es desentrañar la genealogía de las ideas que han configurado las estructuras de poder contemporáneas, observando cómo la arquitectura del pensamiento humano ha construido puentes entre la razón, la ética y la gobernanza a través de diferentes eras de la historia universal. Al abordar la época antigua, centrada en Grecia y el Imperio Romano, identificamos un periodo donde la religión, la moral y la fe constituyeron el eje gravitacional de la vida sociopolítica. No obstante, los aportes fundacionales de Platón y Aristóteles sufrieron una severa reconfiguración durante la Edad Media o el periodo del oscurantismo. En este estadio, la hegemonía eclesiástica impulsó una estructura donde la figura papal se situaba por encima de la realeza, bajo la premisa de que toda acción era un mandato divino. Es aquí donde la figura de Santo Tomás de Aquino emerge como un gran sistematizador del pensamiento político teológico de su era. Para contextualizar nuestra evolución debemos observar las 5 grandes etapas que segmentan el pensamiento político occidental, desde el surgimiento de las civilizaciones fluviales en la Edad Antigua y el teocentrismo feudal de la Edad Media, hasta la fractura del paradigma religioso en la Edad Moderna con la Reforma y el surgimiento de las monarquías absolutas. Este recorrido culmina con la Edad Contemporánea, definida por las revoluciones liberales, el imperialismo y finalmente la globalización y la revolución tecnológica que hoy nos definen. Hablemos ahora un poco de la antigüedad, sus características y aportaciones principales. Grecia se erige como la cuna de la civilización occidental, destacando la polis como la forma primogénea de organización política, y en Atenas se observa una estratificación social tripartita. Es fascinante notar cómo la democracia griega ya prefiguraba como una división funcional del poder, compuesta por la asamblea, es decir, el poder legislativo, los magistrados, el poder ejecutivo y los tribunales, el poder judicial, además del Consejo de los 500 como órgano de representación nacional. Dentro del pensamiento griego encontramos 2 vertientes fundamentales. Platón no buscaba el pragmatismo político, sino la delineación de la polis ideal, una constitución utópica o platónica basada en la virtud innata de sus gobernantes, guerreros y artesanos. En contraste, Aristóteles concibe al Estado como una república donde la política es la herramienta para que el hombre pueda ser racional y libre y alcance su plenitud. Para él, la capacidad de establecer relaciones regidas por la razón era lo que distinguía al ciudadano griego de otras razas. La evolución política romana transitó por 3 fases críticas: la monarquía, la república, con su sofisticada división entre asamblea, senado y magistrados, y el imperio, que garantizó un orden territorial extenso. Sin embargo, el aporte más trascendental de Roma es la creación del derecho positivo, logrando la autonomía de la política respecto a la ética. Aquí nace la distinción entre la personalidad jurídica del Estado y la del individuo, estableciendo derechos y deberes, diferenciando dentro de los límites legales precisos. Hablemos un poco de la Edad Media o del medievo. En el medievo, el cristianismo se consolida como la religión oficial, transformando al papado en una institución de gobierno central bajo un modelo de teocracia papal. La premisa política era absoluta: no hay potestad que no provenga de Dios, lo que situaba al Papa jerárquicamente por encima del emperador. Este periodo sirve de eslabón vinculante entre la herencia grecorromana y el posterior Renacimiento. Santo Tomás de Aquino reintroduce la preocupación por la relación entre política y religión, gestando los primeros conceptos de soberanía emanada del consenso popular. Su doctrina revaloriza la virtud como un fin último de la política, supeditado la organización social a la salvación del alma y del bien común.
Bajo su visión, la sociedad se organiza en comunidades que aspiran a la obediencia y el rechazo del vicio dentro de un esquema de clases privilegiadas y no privilegiadas. Entremos ahora al Renacimiento. El Renacimiento, que se da entre los siglos XV y XVI, representa un giro radical, en donde el hombre se sitúa en el centro del cosmos, buscando la verdad, ya no en la teología, sino en la razón, la experimentación y la investigación científica. Este periodo ya no es en teología, sino basado en la razón. Además, está inspirado en la cultura grecorromana. Marca el colapso del sistema feudal y la emergencia de monarquías centralistas que reconocen al rey como jefe de los nuevos estados modernos. Hablemos ahora de las características del Renacimiento. Este cambio paradigmático se debió a científicos como Nicolás Copérnico, al descubrimiento de América, a la invención de la imprenta, el ascenso de la burguesía y la expansión europea que generaron un desarrollo económico que fortaleció al rey en su rivalidad con el Papa. Es una era donde el conocimiento se difunde y el pensamiento se vuelve racional y además se comienza a explicar la totalidad de la realidad circundante. En este contexto emerge Nicolás Maquiavelo, el arquitecto del realismo político, al afirmar que la política es independiente de la moral y que el monarca puede realizar actos amorales si benefician al Estado, su forma máxima de que el fin justifica los medios. Maquiavelo consuma la separación definitiva entre filosofía y teología. Frente a él, el idealismo de Tomás Moro proponía un estado ideal asesorado por filósofos, marcando la tensión dialéctica entre el ser y el deber ser de la política. Analicemos ahora la Ilustración, sus características y aportes principales. La Ilustración del siglo XVIII representa el apogeo de la razón sobre las creencias religiosas. Este movimiento laico y liberal promovió la crítica sistemática a lo establecido, la tolerancia y el estudio científico como motores del progreso humano. Fue la plataforma intelectual que propuso un nuevo orden político y social que influenciaría directamente las revoluciones francesas e industrial. John Locke. John Locke es considerado el padre de las nuevas ideas. Introdujo una ruptura crítica con el absolutismo, contrario a la división del poder absoluto que se corrompe inevitablemente. Locke concluye que debe existir poderes recíprocos que se limiten entre sí, dando origen a la teoría de la separación de poderes. Es imperativo notar que el texto menciona aquí el Leviatán y la naturaleza salvaje del hombre, conceptos que la teoría clásica suele atribuir a Hobbes, pero en este esquema sirven para justificar la necesidad de un Estado fuerte que ponga orden para la vida en sociedad. Hablemos un poco de los pilares del pensamiento político ilustrado. La tesis de la limitación del poder es profundizada por tres figuras clave. Montesquieu, quien perfecciona la división de poderes añadiendo el poder judicial como vigilante del ejecutivo y legislativo. Voltaire, propagandista de la libertad de pensamiento y la igualdad fiscal, y Rousseau, quien aporta la noción de contrato social. Para Rousseau, la soberanía reside en el pueblo, quien la cede a un gobierno bajo la condición de que éste busque el bien de la mayoría y actúe de manera justa. Hablemos entonces un poco de la modernidad. La modernidad tiene su origen en el siglo XVI y cristaliza la libertad del espíritu y conciencia del individuo. Este periodo representa el quiebre intelectual definitivo con el feudalismo, buscando la autonomía del hombre como ser racional y libre, ya no dominado ni por la Iglesia ni por el Estado absolutista. Se trata de la modelación de una nueva figura del mundo que se manifiesta con plenitud en los siglos posteriores. En el pensamiento moderno, Thomas Hobbes define el absolutismo real como respuesta al miedo y a los intereses humanos, planteando que el contrato social es lo que permite al hombre natural convivir bajo una organización jurídica. Por su parte, Manuel Kant
Expone que la razón es evolución, no revolución. Para él, el Estado es un convenio donde renunciamos a la libertad natural para gozar de la libertad civil dentro de una organización jurídica, fundamentando así la teoría del derecho natural. Finalmente, la modernidad se caracteriza por la sustitución de la hegemonía eclesiástica por el Estado, la transición hacia monarquías absolutas y la formación de nuevas naciones basadas en el nacionalismo. En el plano económico, la burguesía asume el poder, naciendo el capitalismo y la acumulación de la riqueza. Es un escenario de libertad plena donde el individuo mantiene una actitud crítica ante los valores intelectuales y religiosos tradicionales, configurando el mundo que hoy habitamos.